Reformada Gracia Soberana Nacarigua. Recordarán que una vez al mes nos toca estar por allá. Cuando no está él, estoy yo. Aparte de eso, nos coincidió esta semana con una visita que teníamos programada a la ciudad de Valencia, la Iglesia Bautista Reformada Pacto de Gracia. Entonces el domingo pasado no estuve yo y este domingo no está él. Pero bueno, hoy, hermanos, vamos a hacer entonces una pequeña pausa en esa serie. Y vamos a revisar un texto en el capítulo 6, versículos del 22 al 29, del Evangelio según Juan. El título del mensaje del día de hoy, Buscando a Jesús. Buscando a Jesús. Así que voy a pedirle que vaya conmigo a ese texto. Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Juan 6, versículo del 22 al 29. Dice la palabra del Señor. El día siguiente, la gente estaba al otro lado del mar. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos, porque tú eres bueno. Para siempre, Señor, es tu misericordia. Queremos pedirte, Señor, en esta mañana, que tú nos asistas, Señor, y que nos hables por medio de tu palabra. Usa mi humana debilidad para que con claridad yo presente el mensaje. Ayúdame, Señor, a ser fiel en este momento, en el tiempo de la predicación. Usa, Señor, mi humana debilidad para que con claridad pueda yo ser tu instrumento, Padre. Bendice también la vida de los que escuchan y de los que van a escuchar el mensaje, Señor, para que tu bendición sea sobre ellos, Señor, y tu gracia sea derramada en esta hora. El poder de tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y nos guíe, como dice tu palabra, a toda verdad y a toda justicia. Estamos delante de ti, oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Esta historia que encontramos en el Evangelio de Juan está exactamente después, cronológicamente hablando, de lo que se conoce como la multiplicación de los panes y los peces, o mejor aún, como la alimentación de los 5,000. Si ustedes recuerdan, Jesús estaba enseñando a orillas del mar de Galilea, se hizo tarde, había una multitud que había ido a escucharle y Jesús le dijo a sus discípulos que le dieran de comer, esto probándoles para ver cuál iba a ser la reacción de ellos. Luego de conseguir algunos panes y algunos peces, él oró al Señor
y una multitud de 5,000 personas comieron pan, comieron pescado y se saciaron. Luego de que ellos hubieron comido, dice que tenían la intención de hacer rey a Cristo, y él envió a los discípulos al otro lado del mar de Galilea. Entonces se retiró a orar y la multitud se quedó allí a la expectativa, esperando que Cristo bajara. Así que estas palabras que hemos leído están dentro de ese contexto y hacen parte del conocido discurso del pan de vida. En ese discurso, nuestro Señor Jesucristo contrasta la necesidad de comer pan para satisfacer nuestra necesidad natural con la idea de participar del pan espiritual. Y quien come de ese pan espiritual no tendrá hambre jamás. Entonces nos está hablando de una necesidad física para ilustrar una necesidad espiritual. Y la verdad es, hermanos, que tras la caída, Adán, en el Génesis, el hombre lleva consigo una necesidad que no puede ser saciada por las cosas que este mundo ofrece. Hay en tu corazón, en mi corazón y en el corazón de todos los hombres una necesidad que no puede ser saciada por ninguna condición física, por nada de lo que el mundo pueda ofrecer. De hecho, una ilustración bien particular de esta necesidad es la vida del rey Salomón. El rey Salomón se enfrascó en una vida de búsqueda de aquello que le satisfaciera, que le llenara plenamente, pero no fue sino una búsqueda infructífera. Él probó todo lo que el mundo puede ofrecer. Dice que no le negó a sus ojos placer alguno. Disfrutó de todo lo que humanamente una persona puede disfrutar. El rey Salomón disfrutó de fama. El rey Salomón disfrutó de todos los bienes materiales que alguien pueda pensar en tener. Cuando usted piensa en la gloria de este hombre, tendrá que concluir que desde su perspectiva, es decir, desde la perspectiva de vida de Salomón, él tuvo todo lo que se pudo tener. No le faltó nada. Sin embargo, ni el trabajo, ni las riquezas, ni los placeres, ni ninguna oferta mundana pudo darle a Salomón un sentimiento de satisfacción. ¿Saben qué concluyó al final? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y esto, hermanos, es porque el hombre fue creado para adorar a Dios y disfrutar de Él. Evidentemente que cuando tú y yo disfrutamos de los beneficios y las bendiciones que Dios nos ha dado en este mundo, lo que debería realmente llenarnos de satisfacción es que al disfrutar de estas cosas, nosotros podamos dirigirnos a nuestro Creador y darle la gloria a Él, porque el hombre fue creado para glorificar a Dios, de tal manera de que encontrará verdadero deleite solo cuando, disfrutando de las bendiciones que Dios le da, nos dirijamos a Él en gloria. Así que Salomón, en ese camino y en esa búsqueda, terminó desviándose, terminó saliéndose del rumbo, terminó pecando contra el Dios que lo había bendecido de tal manera. Todos conocen la historia. Él comenzó bien, se desvió y al final emparejó. Pero realmente lo que tenemos en Salomón es una ilustración clara de que el mundo y los deleites del mundo y nada de lo que el mundo ofrece te puede satisfacer. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, escribió: el fin de todo el discurso oído es este:
teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Lo ven? Solo Dios y solo en Dios el hombre puede encontrar plenitud. Así que aquellos que creen en Cristo van a disfrutar de un adelanto de esa plenitud en el aquí y en el ahora. Todos aquellos que están en Cristo pueden disfrutar genuinamente de las bendiciones que Dios da, porque siempre entenderán y comprenderán que es Dios que las da y que esto no es sino un breve tiempo pasajero, un pequeño peregrinaje para lo cual será su estadía final en la gloria, en la presencia de su Señor. Porque el anhelo más ferviente de los cristianos no son las calles de oro y el mar de cristal de la Nueva Jerusalén. El anhelo más ferviente de un verdadero cristiano es estar por la eternidad contemplando la faz de nuestro Dios. Ese debe ser el anhelo. Y si ese no es tu anhelo, entonces tienes un anhelo equivocado. Así que siendo esta la realidad de los que creen, los que no creen, es decir, aquellos que están extraviados, intentarán, escuchen esto, y debe subrayar esa palabra en su mente, intentarán por medios mundanos satisfacer la necesidad de Dios que hay dentro de cada uno de ellos. Porque esa necesidad es parte de la naturaleza del ser humano, es decir, no puede ser borrada, no puede ser anulada. Hay una necesidad dentro de ti porque fuiste creado para eso. Tú fuiste creado para adorar a Dios y al no estar cumpliendo el propósito para el que fuiste creado, entonces esa necesidad va a estar en tu corazón. Y aquellos que no creen, entonces van a intentar por medios mundanos satisfacer esa necesidad. Pero no van a encontrar hacerlo. Van a intentar todo lo posible, probando todo lo que el mundo ofrece, para darse cuenta de que no sirve de nada y finalmente dar un salto a la eternidad, donde tendrán que pagar su osadía en una terrible condenación y verán las consecuencias de su extravío. Así que nuestro texto nos muestra el contraste entre una búsqueda de Dios inadecuada, una búsqueda de Dios por razones equivocadas, una búsqueda de Cristo por las razones equivocadas y una que es producida por la obra genuina del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Así que vamos a tratar en nuestro texto con 3 puntos, básicamente. Y el primero de ellos tiene que ver con los que buscan a Jesús. Ya saben, el contexto. Muchos de los que habían sido alimentados por la señal milagrosa de la multiplicación de los panes y los peces, habían permanecido en ese mismo lugar, mientras los discípulos se alejaron en la barca y mientras Cristo fue al monte a orar, ellos se quedaron ahí. Lo último que habían visto era a Jesús despedir a sus discípulos y él irse al monte a orar. Así que de esta manera anocheció y amaneció, y al amanecer ellos comenzaron a buscar a Jesús por los alrededores, esperando evidentemente que de manera lógica él todavía estuviera en ese lugar. Juan, en la descripción de la historia, resalta el hecho de que había una barca, una sola barca, y esa sola barca que estaba en el lugar había sido usada por los discípulos para ir al otro lado de la ribera del mar de Galilea, a la ciudad de Capernaum. Así que no había ninguna evidencia
para la multitud que estaba allí de que Jesús se hubiera ido a otro lugar. No había podido pasar en la barca porque solo había una barca. Y la otra opción de haberse ido era bordear el mar de Galilea, y el recorrido hacia la ciudad más cercana eran unos 16 kilómetros. Y nadie lo había visto haciendo tal recorrido. Así que, desde la perspectiva de esta gente, Jesús debía estar en ese lugar. Sin embargo, lo buscaron y lo buscaron hasta convencerse de que no estaba allí. Ahora, su desaparición había sido misteriosa. ¿Dónde está el Señor? ¿A dónde se fue? Ustedes y yo conocemos la historia, pero esa historia que nosotros conocemos porque los evangelios la relatan, ellos la desconocen. Solo Jesús y los discípulos sabían lo que había pasado. Cuando anocheció, él bajó del monte y comenzó a caminar por el mar como quien camina por la calle. Y al llegar hasta la barca donde estaban sus discípulos, que afrontaban una gran tempestad, se montó en la barca, calmó el mar, calmó la tempestad, y en bonanza llegaron al otro lado de la ribera, a la ciudad de Capernaum. Noten que es interesante que había una búsqueda insistente en la multitud. Insistente. Ellos querían realmente encontrar a Jesús. Tanto que no se desanimaron al ver que no estaba allí. Porque en otro sentido, ellos pudieron haber dicho, bueno, ya que no lo encontramos acá, vámonos a las casas, ¿verdad? Porque ¿para dónde se fue? No, sino que luego de que lo buscaron en el lugar en el que posiblemente debía encontrarse y no lo encontraron, se enrumbaron a buscarlos entonces en la ciudad. Juan nos relata que un grupo de barcos de la zona, que posiblemente se dedicaban a pescar y a hacer transporte marítimo, al ver esa multitud acomodada ahí en la orilla, dijeron, mira, aquí hay pasajeros. Y se fueron y se pararon en la orilla, de tal manera de que cuando esta gente se dio cuenta que Jesús no estaba ahí, entonces dijo, bueno, vamos a la ciudad. Y comenzaron a llegar, procedente de Tiberia, una serie de barcos que sirvieron de transporte para movilizar a la multitud de una orilla del mar a la otra orilla. Así que nos trasladamos desde el lugar de la límite de los 5.000 hasta el occidente del mar, donde Cristo había arribado la noche o la madrugada anterior con sus discípulos, después de unírsele en la caminata sobre el mar. Y entonces ahí en Capernaum, que fue la ciudad a la que fueron, y según entienden algunos comentaristas, en la sinagoga, fue encontrado Jesús por la gente que lo buscaba. Algunos piensan, y creo que acertadamente, que en la sinagoga, porque la sinagoga era el lugar donde los maestros normalmente se reunían para compartir el mensaje de la palabra. Así que si tú querías escuchar acerca de las enseñanzas de la palabra de Dios y eras un discípulo fiel de la palabra de Dios, la sinagoga era el lugar a donde tú ibas. De hecho, Pablo y los discípulos siguieron esa corriente luego de que nuestro Señor Jesús ascendió. Ellos iban a las ciudades y ¿dónde enseñaban? En la sinagoga. De hecho, para los que no lo saben, nuestro modelo de culto cristiano viene de la sinagoga. Algo como lo que hacemos nosotros acá se hacía en las sinagogas del primer siglo. De allí los cristianos tomaron su modelo litúrgico, para los que no sabían. Entonces, esta gente llegó a Capernaum, igual en barcos, se bajaron en las orillas. ¿Y a dónde fueron? Posiblemente, muy posiblemente fueron a la sinagoga. Y ahí encontraron a Cristo.
¿Y qué le preguntaron? Maestro, ¿cuándo llegaste? Es decir, la pregunta de ellos encerraba todo esto. ¿Tú estabas allá? ¿No te vimos partir? ¿No sabemos cómo ni por dónde saliste? Lo cierto para nosotros es que estás aquí. Y si estás aquí, nosotros queremos saber cuándo llegaste. Posiblemente esperando satisfacer la curiosidad de cómo era que él había hecho para salir de aquel lugar y ahora estar en Capernaum. Una duda estaba embargando la mente, pero Cristo no se ocupa de esta duda. ¿Se dan cuenta? ¿Pueden ver eso en el pasaje? ¿Qué esperaría usted desde una perspectiva evangelística moderna que Cristo hubiese dicho acerca de esto? Hermanos, la noche anterior, luego de que descendí del monte y mientras ustedes dormían, yo pasé caminando sobre el mar porque yo soy el Señor del mar y de las aguas y del viento, y caminé por el mar y me encontré con los discípulos y calmé el mar y calmé el viento y por eso estoy aquí. Eso hubiese sido un gran testimonio para el Evangelio desde su perspectiva, pero no desde la perspectiva del Señor, porque Él conoce los corazones. Así que Él no se ocupa de la curiosidad. Él no se ocupa de la duda en la mente de estas personas. Él va directo al corazón de ellos. Y es que estas personas que estaban buscando a Cristo lo estaban haciendo de manera equivocada. Estaban buscando a Cristo. Y algunos piensan que se puede buscar a Cristo y no importa las razones por las que lo buscamos. Pero lo cierto, hermano y amigo que estás acá, es que hay una búsqueda de Cristo que no sirve para nada. Y este grupo que tienes delante lo va a ilustrar. Este punto nos ilustra y nos presenta una diferencia entre dos grupos que se van a ver claramente evidenciados. Y es aquellos que buscan a Cristo por las motivaciones correctas y aquellos que lo hacen solo de manera interesada. Hace una diferencia entre aquellos que son guiados por el Espíritu y aquellos que son guiados por sus deseos vanos. Es claro, mis hermanos, y quiero que entiendan que sin la obra sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de alguien, no se puede buscar a Dios de manera genuina. Necesitamos la obra poderosa, sobrenatural de Dios, regenerándonos y dándonos vida para que nosotros entonces podamos buscar a Dios de manera correcta. Así que no te preocupes, todos llegamos buscando a Dios de una manera egoísta. Pero no vamos a conseguirle a menos que nos humillemos y nos rindamos ante Él. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el cuadro de un hombre sin Cristo. Noten, no hay ni siquiera uno. En su condición natural, que tenga una buena disposición para buscar a Dios. No hay quien busque a Dios. Sin embargo,
A pesar de esta realidad evidente en las Escrituras, hay quienes piensan que lo importante es que la gente busque a Cristo. Lo importante es que la gente escuche de Cristo. No importa lo que escuche. Y no importa las motivaciones por las que la gente busque a Cristo. Lo importante es que lo hagan. Estos estaban buscando a Cristo. Y aunque ustedes no lo crean, las palabras de Cristo, tanto en la historia que estamos leyendo como en lo que sigue del mensaje del pan de vida, pensaban, estaban planificadas con la idea de desalentar a esta gente de esa búsqueda superficial. Y de hecho, si tú estás buscando a Cristo de manera superficial, mi trabajo acá, desde el púlpito, al predicar la palabra de Dios, es que tú ceses de esa búsqueda superficial y entiendas la manera genuina en la que se debe buscar a Dios. Es tanto así, hermanos, que el evangelicalismo moderno se ve tentado a hacer ofertas engañosas con tal de que las personas busquen a Cristo. Y comienza entonces a ofrecer cosas que el evangelio no ofrece, que distan de hecho grandemente del contenido del verdadero evangelio. Y si nosotros ofrecemos cosas que no están relacionadas con el evangelio, evidentemente que vamos a producir en los corazones y en las mentes de aquellos a los que les hacemos ofertas que busquen a Cristo por motivaciones egoístas. Permítanme darles un ejemplo. Usted nunca le ha pasado cuando se encuentra con un buen vendedor. Antes visitaban las casas, estaba recordando la semana pasada, no se vaya a reír, algunos lo saben, otros no. Cuando estábamos aquí con el tema del piso, tenemos una pulidora Electrolux. Los más jóvenes no conocen esa marca, ¿verdad? Porque solo salen marcas chinas y locas ahora. Pero antes había una marca que se llamaba Electrolux. Había un señor que se llamaba Gilberto Correa, cuando lo conocen. Los que lo conocen saben que tiene ahí la cédula. Entonces, él hacía la propaganda. Y la idea era que el señor Electrolux te visitaba a tu casa, te tocaba la puerta y te ofrecía el producto. La gente compraba cosas que en última terminaba no necesitando. Y la pregunta es, pero ¿cómo termina usted comprando algo que no necesita? Porque alguien produce en usted una necesidad equivocada. Y entonces usted termina tomando decisiones con motivaciones incorrectas. Bueno, los falsos predicadores del evangelio hacen ofertas falsas que producen falsos seguidores. Esa es la realidad. Porque cuando escuchan la oferta falsa, entonces van a Dios o a Cristo desde su perspectiva, evidentemente, pero con motivaciones equivocadas. Así que una búsqueda que no se fundamenta en la realidad de nuestro pecado y en la necesidad de arrepentimiento y en la necesidad de salvación y en nuestro reconocimiento de la indignidad porque hemos ofendido al Dios soberano y estamos bajo juicio y bajo condenación. Cualquier inclinación de nuestro corazón a buscar a Dios que no parta de un reconocimiento de que somos pecadores, de que no merecemos nada, absolutamente nada, y que estamos bajo la condenación y que solo Cristo es el camino, solo es la verdad, solo es la vida y esa es la razón que nos mueve a ir a Él. Cualquier búsqueda que no parta de esa realidad es una búsqueda equivocada. Entonces noten y entiendan que si se provee de motivaciones equivocadas y se nos mueve a buscar a Dios porque alguien dice, si vienes a Cristo, Él te va a sanar.
Si vienes a Cristo, Él te va a dar el dinero que necesitas. Si vienes a Cristo, Él va a restaurar tus relaciones. Si vienes a Cristo, Él te va a dar esto y te va a dar aquello. Evidentemente que ¿por qué estás yendo a Cristo? ¿Porque eres un pecador arrepentido? No. Por la misma razón que estos que están aquí lo estaban buscando. Ese es el punto. Y nos lleva entonces a continuar en nuestra historia y luego de ver a los que buscaban a Jesús, entre los cuales puedes identificarte, si es tu caso, entonces vamos a ver las razones por las cuales el Señor lo buscaba. Ese es el segundo punto de la historia. Y este segundo punto lo tenemos en la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Así que lejos de hablarle de lo que sucedió en el mar y de cómo mostró su poder, Cristo no les cuenta nada de eso. ¿Por qué no lo cuenta? Porque ellos no lo necesitaban. Si Cristo les hubiese contado la historia de lo que había pasado en el mar, este es el hombre que necesitamos para que nos reine. Este es el hombre que nos va a liberar del imperio romano. Este es el hombre que va a impartir el reino terrenal o a establecer el reino terrenal. Nos sana de las enfermedades, nos da comida gratis sin trabajar, que es lo que le gusta a usted. Y aparte de eso, puede caminar sobre el mar, le hablan los vientos y obedecen. ¿Quién se pondría a oponer a un hombre como este? ¿Me entiende? Esa era la razón por la que esta gente quería hacerlo rey. Así que Cristo los confronta con su corazón, con lo que había en sus mentes. Y entiende, debes sentirte confrontado con esta realidad. Cristo les dice, de cierto os digo. Cada vez que usted escuche esa frase en el Evangelio de Juan particularmente, ponga atención a lo que se va a decir. ¿Por qué? Porque esta es una declaración enfática. En inglés creo que es truly, truly, es decir, verdaderamente, verdaderamente, verdaderamente. En nuestro idioma nosotros no usamos esos énfasis, sino que alzamos la voz, gritamos o hacemos algo para que la gente preste atención. Pero en el lenguaje de los hebreos y del griego, pero particularmente esto es un hebraísmo, esa forma enfática de decir algo y repetirlo para que sepas que lo que estoy diciendo es algo importante. Por ejemplo, la Biblia dice que que Dios es como santo, 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 y lo dice 3 veces. ¿Por qué? Porque se quiere enfatizar la idea de la santidad de Dios. Así que Cristo dice aquí, de cierto os digo, que ustedes me están buscando, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahora, ya lo he dicho, la fórmula introductoria se usa por Juan para enfatizar lo que se va a decir. Y lo que se quiere resaltar en este caso es el error en el que se encontraban las personas que estaban buscando a Jesús. Porque le están buscando, dice nuestro Señor, no porque han visto las señales. ¿Y a qué se refiere? ¿A qué se refiere eso con que han visto las señales? Pensemos por un momento. ¿Qué es una señal? Una señal es algo que apunta o no señala, nos da directrices de otra cosa que es verdadera. Si usted llega a la puerta de los cuartos que están aquí a mi derecha y usted es hombre y se para y ve una imagen de un hombre y una imagen de una mujer en el baño, ¿qué le dicen esas señales? Bueno, que hay una habitación, un cuarto de baño que es para las damas y que hay un cuarto de baño que es para los caballeros. Si usted ve esas señales, las comprende, usted nunca entraría en el cuarto que tiene dibujado una mujer, si usted es un caballero, ¿cierto? Es una señal. Lo mismo cuando manejamos y lo mismo cuando andamos en las diferentes esferas de la vida. Las señales nos ayudan a tomar direcciones y decisiones correctas. En el caso
de esta gente, Cristo le dice, ustedes no me están buscando porque vieron las señales. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, el punto, hermanos, es que los milagros que realizó Cristo no eran meras soluciones a necesidades temporales. Los milagros eran señales. ¿Y a qué apuntaban esas señales? A que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios, que había venido para establecer no un reino físico, sino un reino espiritual. Los milagros de Cristo no tenían entonces la mera intención de ser solución a necesidades temporales y apremiantes de los humanos. Es decir, la multiplicación de los panes y los peces no era una mera solución a la situación de hambre que la gente tenía, porque Cristo sabía que aunque ellos fueran alimentados y sus estómagos fueran llenados, si su condición espiritual no era solventada, ellos iban a estar en la misma condición después de comer. ¿Comprenden? Así que por encima de esa realidad, estas demostraciones de poder y de amor de Dios a sus criaturas tenían como objeto que Cristo fuera acreditado como el Mesías. Todos sus portentos tenían como objetivo primario que la gente a su alrededor pudiera reconocer que Cristo era el Hijo de Dios. Esa es la idea. Hermanos, esa es la razón por la que al día de hoy nosotros no necesitamos señales como esas, porque la evidencia de esas señales apuntaban en primer lugar a la acreditación de Cristo como el Mesías y luego a la acreditación de los apóstoles como aquellos representantes de Cristo que nos darían las Escrituras. Eran señales, es decir, apuntaban, señalaban, nos llevaban a algo, nos mostraban a Cristo. ¿Recuerdan la historia de Juan el Bautista? ¿Quién fue Juan el Bautista? Juan el Bautista fue el precursor de Cristo, aquel que vino a preparar el camino para Cristo. Ustedes saben que luego de que Cristo entra en escena en el ministerio, a Juan lo arrestan y Juan estaba preso. Pero tanto en el caso de Juan como en el de los discípulos fue un caso común. Ellos esperaban que el Mesías estableciera un reino terrenal. Si ellos todavía tenían esa idea. No es sino hasta la resurrección de Cristo que eso cambió. Antes todavía ellos dudaban. Es decir, había una fe genuina en ellos, que buscaban a Cristo, pero tenían una percepción equivocada del Evangelio. Y Juan envió a sus discípulos, a los discípulos de Juan, vayan a Jesús y pregúntenle, ¿eres tú el que habías de venir? ¿O esperamos a otro? Juan había bautizado a Cristo. Había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan había visto descender el Espíritu Santo sobre Jesús. Juan sabía que Jesús era el enviado. Pero ¿qué pasó? Estaba preso. Estaba pasando la dura. Estaban por matarlo. Y en medio de todo eso, evidentemente que en las pruebas y en las luchas se surgen debilidades y cuestionamientos. ¿Será que realmente este es el hombre? Porque yo no veo que esté cambiando, están a punto de matarme y no veo esperanza para esto. Ustedes saben que Juan terminó siendo decapitado. Pero en esa situación, noten que Juan dudó. ¿Eres tú el que había de venir? ¿Y qué le dice Cristo para que le responda? Eso está en Lucas capítulo 7, para que lo lea luego del culto, capítulo 22 al 23. Y respondiendo Jesús le dijo, y haced saber a Juan lo que habéis visto y lo que habéis oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los paralíticos son limpiados,
los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Qué le está diciendo Cristo a los discípulos para que le dijeran a Juan? Díganle a Juan que las señales se están cumpliendo. Así que los cojos andaran, que los leprosos fueran limpiados, que los sordos pudieran oír, que los muertos fueran resucitados, tenía un propósito. Tenía un propósito. Y era acreditar a Cristo como el Mesías esperado. Entienda eso. Era acreditar a Cristo como el Mesías esperado. Algunos al día de hoy dicen, bueno, necesitamos más señales. Necesitamos que los sordos oigan, que los cojos caminen, que los muertos sean resucitados. Y se van al extremo de cosas que hasta ridículas son, que llueva escarcha de oro y de cristal y no sé de cuántas estupideces pueden pensar. Pero noten, eso no sirve de nada, porque eso lleva las mentes y los corazones de los que escuchan por caminos equivocados. Noten lo que pasó con esta multitud. Las señales debían llevar a esta multitud a buscar a Cristo. Les tengo otra. La parábola de Lucas y el rico, de donde Lázaro y el rico. El hombre que murió y fue al infierno. Y estando en el infierno le dice, Señor, manda a Lázaro, a mis hermanos, para que vaya y les hable y les diga de este lugar tan terrible. Y así ellos no vengan aquí, para que entiendan. ¿Y qué les digo, Señor? Sí, es verdad. Vamos a mandarlo porque va a ser tremendamente impactante que alguien vea a alguien levantarse de los muertos y entonces le escuche decir que no venga al infierno. No, ¿saben qué le dijo? A Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué les está diciendo? Tienen la palabra de Dios que les habla de las señales y le da directrices. Si no escuchan a Moisés y no escuchan a los profetas, ni siquiera que alguien se levante de los muertos los va a hacer cambiar de opinión. Cristo se levantó de los muertos al tercer día, resucitó, y aún así los judíos siguen negando al día de hoy que Cristo es el Mesías. ¿Comprenden? No son más señales lo que la gente necesita. Es el evangelio y el poder transformador del evangelio lo que el mundo necesita escuchar. Y aparte de esta realidad, no tenemos otra. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros solo tenemos la predicación del evangelio y a Cristo resucitado. ¿Sí? Se activó el micrófono, la unción está poderosa. Solo tenemos eso. No tenemos más nada. Si leemos a Isaías, hablando acerca de la redención del pueblo de Israel, cuando el Mesías fue manifestado, Isaías capítulo 29, versículo 17 al 19 dice, ¿no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero? ¿Y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo, hablando de la manifestación del Mesías, Isaías proféticamente dice, los sordos oirán las palabras del libro, y los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Hermano, estas palabras proféticas apuntan a la realidad espiritual. Noten, los sordos oirán las palabras del libro, y los ciegos verán en medio de la oscuridad. Entienda esto. Tú y yo, en nuestra condición natural, no podíamos escuchar a Dios. No podíamos escuchar las palabras del libro. Tú y yo, en medio de nuestra condición espiritual natural, estábamos muertos.
encerrados en densas tinieblas. Pero un día, por medio de la predicación del Evangelio, nuestro Señor obró con el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, obró en tu vida y en la mía. No podíamos oír y ahora oímos. No podíamos comprender las palabras del libro, de la palabra de Dios, y ahora las comprendemos. Cosas que para nosotros antes en nuestra condición natural eran completamente distantes, ahora son palpables y reales. Estamos en densa oscuridad y ahora podemos ver la luz. El poder del Evangelio, el poder de Cristo obrando en nuestra vida. La multiplicación de los panes tenía como objeto que la gente viera que Jesús no solo era uno que podía darles de comer, sino que les reconocieran como el Salvador del mundo. Lo principal no era que Él podía mitigar su hambre física. Lo realmente importante era que Él podía traer refrigerio a sus almas. Hermanos, la realidad del Evangelio no tiene que ver principalmente con que Dios se ofrece a solventar nuestras necesidades temporales. Evidentemente sabemos, comprendemos, reconocemos, Él es nuestro proveedor y Él nos da todo lo que necesitamos, pero muchas veces todo lo que necesitamos no tiene que ver con prosperidad material y física. Muchas veces lo que tú necesitas es necesidad, escasez y enfermedad. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a Él. ¿Comprende? Los caminos de Dios son misteriosos. ¿Cómo es que en medio de la peor crisis política y social que ha afrontado nuestro país en todos los años de su existencia, es en medio de esta crisis que al Señor le ha placido prosperar la predicación bíblica? Porque muchas personas se han dado cuenta de la mentira que hay tras el falso mensaje del Evangelio de la prosperidad. Nosotros no necesitamos ser prósperos en este mundo. Nosotros somos ricos. Y nuestras riquezas no están acá, están donde está Cristo. Así que, hermanos, estas personas, contrario a comprender su condición, contrario a reconocer quién era Cristo verdaderamente, contrario a verle más que un hombre que tiene la capacidad de dar solución a necesidades temporales, ellos lo estaban viendo, ellos no podían ver, perdón, más allá de eso, y no podían comprender que Él tenía el poder de darles un alimento no perecedero que iba a producir vida eterna. Entonces esta gente le estaba buscando porque comieron pan y se saciaron. Esto quiere decir que no buscaban a Jesús por quien Él era, sino que buscaban a Jesús por lo que Él podía dar desde la perspectiva material. Pregunta para ti en esta mañana: ¿por qué buscas a Cristo? ¿Por quién es Él o por lo que tú esperas que Él te dé? ¿Qué pasa cuando lo que tú deseas y quieres desde la perspectiva material no te sea dado? Seguirás buscando a Cristo. El punto, hermanos, es que los falsos creyentes se van a desanimar, se van a volver atrás cuando no vean sus necesidades temporales, sus deseos vanos satisfechos. Jesús entró a Jerusalén en la semana de su pasión, aclamado por las multitudes. Recuerdan, ¿verdad? Hosana, Hosana, bendito el que viene. Entró por Jerusalén aclamado por las multitudes. ¿Cuántas personas habían en el día del Pentecostés? ¿Cuántos discípulos verdaderos habían? ¿Cuántos fueron perseverantes y siguieron adelante luego de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos estuvieron presentes en el día de su ascensión? Había multitudes que lo buscaban, pero dentro de esas multitudes había un grupo pequeño de verdaderos discípulos, porque las multitudes lo buscaban por las razones equivocadas.
Lamentablemente esa es la realidad de muchos falsos creyentes en nuestros días. Van tras un Jesús que les alimente, van tras un Jesús que les permita saciarse, están dispuestos a reconocer a Dios como su proveedor, pero nunca como Señor de sus vidas, o por lo menos no de una manera incondicional. Esto se debe ver reflejado en que hay gente que están dispuestos a servir a un Jesús que sana, a un Jesús que provee, a un Jesús que les libra de sus necesidades temporales. Pero ¿qué pasa si no lo hace? ¿Qué pasa cuando no ves desde tu perspectiva la provisión del Señor? ¿Qué pasa si hay hambre? ¿Qué pasa si hay necesidad? ¿Qué pasa si hay enfermedad? ¿Qué pasa si hay conflicto entre tu familia, entre tu matrimonio? ¿Qué pasa si hay conflicto entre los hermanos por causa de nuestro pecado? Vamos a seguir viendo a Cristo y a su evangelio. ¿Puedes tú unirte con Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Recuerdas? El horno de fuego ardiendo, el rey de Babilonia frente a ellos pidiéndole que le adoren y que se rindan ante él. Y estos muchachos respondiéndole: el Dios en el que nosotros creemos tiene el poder para librarnos de su mano, majestad. Ellos sabían que Dios puede librarlo. Y escucha, creemos fielmente que Dios puede proveer para cualquier necesidad material que tú tengas. Dios puede sanar cualquier enfermedad física que exista. Él tiene el poder, para Él nada es imposible. Nunca pudiéramos afirmar que hay algo que sea imposible para Dios, porque para Dios todo es posible y cualquier cosa que tú le pidas creyendo con fe, puedes esperar que Él te la dé. Sin embargo, puedes unirte con Sadrach, Mesach y Abednego cuando dijeron: el Dios en el que nosotros creemos tiene el poder para librarnos de su mano, majestad, pero queremos que sepan que aún si Él no nos libra, no nos arrodillamos. Ellos creían que Dios podía hacerlo, pero también reconocían a un Dios soberano, que no estaba obligado a hacer lo que ellos pidieran. Y ellos dijeron: no estamos condicionando a Dios. Si Él nos libra, gloria a Dios, pero si no nos libra, no vamos a adorar a otro Dios que no sea nuestro Dios. Y ustedes conocen el resto de la historia. Así que los verdaderos discípulos permanecerán firmes aún en medio de las pruebas más difíciles. Los verdaderos seguidores de Cristo, aquellos que buscan a Cristo por las razones correctas, aquellos que son movidos por el Espíritu de Dios a buscar a Cristo, van tras una esperanza que trasciende a este mundo. No van en búsqueda de las cosas temporales. Cristo les dice: ustedes me están buscando de manera incorrecta. Así que trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece. ¿Ven la diferencia? ¿Ven el contraste? Evidentemente que lo que Cristo está diciéndoles es: sus esfuerzos están mal orientados, están pensando en lo terrenal, están enfocados en el aquí y en el ahora, no tienen sus mentes en lo que tienen que tenerla, deben estar enfocados en lo espiritual. Cristo dijo a sus discípulos también en otro mensaje: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué van a buscar en segundo lugar? ¿Qué deben buscar en segundo lugar? El reino de Dios y su justicia. Y en tercer lugar, ¿qué deben buscar? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es lo que un creyente tiene que buscar? El reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque lo demás Dios lo añade. No tenemos que buscar. Dios añade el resto. ¿Recuerdan la conversación de Cristo con la mujer samaritana? Cualquiera que bebiere de esta agua, el agua del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua viva que salte para vida eterna. Ellos estaban buscando a Cristo porque él podía proveer de alimento físico, pero él les dice que su búsqueda es equivocada, porque ellos realmente deben enfocarse en la comida que para vida eterna permanece. Ellos debían estar deseando no que Cristo alimentase sus vientres, sino que Cristo alimentase sus almas. Así que la razón por la que tú y yo estamos en este lugar no debe ser para que Cristo nos asista en medio de nuestras necesidades temporales, que no está mal. Es decir, genuinamente tú puedes ir a Cristo en medio de tus dificultades y tus aflicciones para que te ayude con tus necesidades temporales. Eso no es equivocado. Pero la razón principal por la que tú y yo debemos estar en este lugar, escuchando la palabra de Dios, es para tener ese alimento espiritual que nutra nuestras almas y nos ayude a continuar en nuestro peregrinaje hacia la ciudad celestial. La razón por la que estamos aquí es para que nuestro vigor espiritual se alimente y no decaigamos en el camino que llevamos, en el cual necesitamos perseverar. Esa es la razón. Ninguno de los beneficios temporales que podamos tener en el aquí y en el ahora tienen comparación con la gloria que se manifestará en nosotros cuando estemos en la presencia de nuestro Señor. ¿Comprendes esa realidad? Cristo dijo, el profeta Isaías dijo, Isaías 55, versículo 1 al 3, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. No pierdan el tiempo buscando las cosas temporales. No pierdan el tiempo. Es una pérdida de tiempo enfocarnos en lo que el mundo ofrece. Ciertamente somos tentados. Ciertamente nuestros corazones inclinados al mal son movidos a deleitarnos en lo que John Bunyan diría la feria de la vanidad, que es este mundo. Evidentemente que estamos en un peregrinaje en que aquello que está a nuestro alrededor puede parecer tentador. Queremos beneficios temporales, queremos deleites temporales, pero nuestra mirada no tiene que estar puesta ahí. Oíd atentamente, dice el Señor, comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinen su oído, vengan al Señor, oigan y sus almas vivirán. Cristo había venido para proveer algo absolutamente más valioso y deseable que el alimento físico. Él va a manifestarse como el pan de vida. En lo que continúa el discurso, ellos hablan acerca del maná que descendió del cielo de parte de Dios, como esa señal de alimento y de provisión de Dios para su pueblo. Y ellos le dicen, ¿y tú qué ofreces? Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Cristo es el verdadero maná. Así como los israelitas comieron el pan en el desierto para saciar su alma, Cristo es el verdadero pan que desciende del cielo de tal manera de que todo aquel que Él come, todo aquel que participa de Él, tiene vida eterna. Así que Él viene a hacer lo que todos deberían estar deseando. Aquí había un grupo de personas que quería hacerle rey.
porque él podía alimentarlos sin ningún esfuerzo, sanarlos de las enfermedades temporales con solo pronunciar unas palabras. Pero ellos no podían discernir que realmente lo que estaba detrás de los milagros de Cristo era que Él se identificaba a ellos como el Mesías, el Salvador del mundo. Así que les dice, pongan su mirada en lo que es correcto. Pongan su mirada en el Hijo de Dios. En este caso se identifica como el Hijo del Hombre, que puede darles vida eterna, porque a este, es decir, al Hijo del Hombre, señaló Dios el Padre. Lo que ellos realmente necesitaban, solo el Hijo podía dárselos. Escuchen, tu verdadero problema no es económico. Tu verdadero problema no es físico. Tu verdadero problema no es relacional. Tu verdadero problema es el pecado. Y la única verdadera solución al pecado está en Cristo. No hay ninguna solución fuera de Él. Así que, hermanos, esto nos lleva a nuestro último punto que desarrollaremos más brevemente, y es la forma correcta de buscar a Cristo. Hemos hablado de los que buscaban a Cristo. Hemos hablado de las motivaciones incorrectas de los que buscaban a Cristo. Y ahora vamos a ver, por último, la forma correcta. Ellos han sido confrontados, como espero que hayas sido tú confrontado en esta mañana. Esta confrontación los mueve a preguntarse, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Como todo judío, este grupo creía que la entrada al reino de Dios se ganaba a fuerza de obras. Así que ellos quieren saber qué podemos hacer. Así como tú muchas veces te has preguntado qué puedo hacer para encontrar el favor de Dios. Entonces algunos, de hecho, aunque evangélicos, creen que podemos mover a Dios a que Él haga lo que nosotros creemos. Y Dios es soberano. Él no se inmuta por tus malcriadeces si eres un hijo de Él. Él no es como esos padres irresponsables que cuando el hijo comienza a gritar y a patalear, entonces vamos a darle lo que quiere el niño para que deje de hacer las pataletas que está haciendo, ¿no? Cuando te pongas a brincar y a patalear, si eres un verdadero hijo de Dios, tienes que esperar la corrección, más nada. Prepare las nalgas, diría mi papá. Entonces, estos pensaban, bueno, si no es así, entonces dinos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir? El joven rico, ¿recuerdan? Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? O la del intérprete de la ley, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Y dado que Cristo acaba de decirles que están trabajando de manera equivocada en sus esfuerzos humanos, ahora quieren saber qué es lo que ellos deben hacer y cómo es que ellos pueden, desde su perspectiva, obtener lo que ellos quieren. Hermanos, acá vemos una segunda actitud equivocada. Y es que muchas veces descansamos en nuestros propios esfuerzos y en nuestras propias obras y nos olvidamos de descansar en Cristo como el único en quien podemos tener salvación y vida eterna. Así que la respuesta de Cristo termina corrigiendo el error y apunta a la única forma correcta. Esta es la obra de Dios. Que ustedes ayunen 5 días a la semana. Que oren 2 horas diarias. Que lean la Biblia, que vengan al culto, que se vistan como evangélicos y que hagan todo ese tipo de cosas sin ningún tipo de falta. Esa es la obra de Dios.
No, esta es la obra de Dios. Que crean en el que Él ha enviado. Es la fe. Si van a acercarse a Cristo, debían hacerlo con fe. Estas personas debían ver a Cristo como algo más que un hombre capaz de proveer comida física. Ellos debían creer que Él era el enviado de Dios. Ellos debían creer que Él era el verdadero pan que descendió del cielo. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 9, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, noten, aun estando muertos en pecado, nos dio vida con Cristo, porque por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Lo ven? No por obras, para que nadie se gloríe. Es solo a través de la fe que tenemos acceso a Cristo. Y es solo a través de Cristo que tenemos acceso al Padre. Solo a través de la fe en Cristo hay salvación. Un verdadero discípulo de Cristo tiene puesta su confianza en Él y solo en Él. Solo tiene su mirada puesta donde está Cristo sentado. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través de Cristo. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es imperante que todos aquellos que se acercan a Dios crean que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Así que debes ir a Cristo, debes buscar a Cristo, debes rendirte a Él, pero debes hacerlo con la actitud correcta. Debes acercarte a Él pidiéndole que te perdone de tus pecados, de tus iniquidades, sabiendo que debes caminar en santidad y en compromiso para con Él, pero que solo Él puede hacerlo en tu vida. Mis hermanos, permítanme cerrar con unas palabras de aplicación. Cristo no solo es el proveedor de todas tus necesidades materiales. Quiero que entiendas que Él es el proveedor de tus necesidades materiales. Todo lo que tienes lo tienes por gracia, porque Él te lo da. Pero más allá de que Él es el proveedor de todas tus necesidades materiales, Él es la fuente de vida eterna. Esa vida que solo Él puede dar y que solo puede ser recibida a través de la fe. Un discípulo verdadero de Cristo permanece confiando en Él y solo en Él, sin importar las vicisitudes que en este mundo pueda tener. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18, el apóstol Pablo escribió: por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre interior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa es la filosofía de un verdadero discípulo de Cristo. Esa es la verdadera filosofía de aquellos que buscan a Cristo de la manera correcta. Reconocen que Cristo es el Señor, reconocen que Cristo es el Salvador y ponen en Él toda su confianza, una que trasciende a los beneficios temporales.
Así que si tú me estás escuchando y no eres un creyente verdadero, si me estás escuchando y esta no es la actitud con la que tú estás buscando a Cristo, quiero que sepa que lo estás ahí buscando con la actitud. Deberías identificarte con este grupo de hombres que estaban buscando a Cristo porque habían comido pan y se habían saciado. No puedes venir a Cristo sustentado en tu propia fuerza. No puedes venir a Cristo con las motivaciones incorrectas. Debes venir a Él entendiendo esto. Eres un pecador, indigno de cualquiera de las misericordias y de las gracias que Dios ofrece a través del Evangelio. No hay ninguna dignidad en ti. En tu condición lo único que puedes esperar es la condenación eterna. Sin embargo, esa es la buena noticia del Evangelio. Que estando nosotros en pecado, siendo rebeldes y convictos, Cristo vino y murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario. De tal manera de que Él sufrió la muerte que tú debiste sufrir y también vivió la vida que tú debes vivir. Y esa es la oferta del Evangelio. Que si tú abrazas a Cristo por la fe, reconociendo tu indignidad y tu pecado, si te arrepientes y por fe te abrazas de Él como el único y suficiente Salvador, entonces tendrás perdón de pecado y vida eterna. Y te constituyes en hijo de Dios, heredero y coheredero de todas las preciosas promesas que están constituidas en la palabra del Señor. Así que puedes venir a Cristo con confianza, porque solo en Él hay salvación. Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos por tus bondades y por tus misericordias, Padre. Estamos, Señor, agradecidos contigo por las ricas bendiciones, Señor, que tú derramas, Señor, sobre nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, en medio de nuestras condiciones, Señor, poder rendirnos ante ti. Permite, Señor, entonces que este mensaje pueda rendir fruto en nuestras vidas. Que podamos nosotros, Señor, en todo momento buscar a Cristo genuinamente. Examina los corazones de los presentes en esta mañana y permíteles a cada uno de ellos, Señor, ser fieles en buscarte a ti y solo a ti, con las motivaciones correctas. Tú eres, Señor, el que produce tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre. Así que ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Permítenos honrar y glorificar tu precioso nombre, Padre. Estamos delante de ti. Oramos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús.